prácticamente a un terreno que, siempre lo he dicho, tiene que ser manejado con mucho criterio. No podemos arriesgar la vida del paciente, sí, para nada. No puede usted, sí, dejar de lado el diagnóstico de una patología maligna, sí, teniendo en cuenta que está no solamente la vida del paciente o la sobrevida que llamamos del paciente, sino también de la familia. Entonces yo creo que la familia es también el entorno que sufre las consecuencias de estas lesiones malignas. Yo creo que hay que tomar en cuenta porque cada una de ellas, sí, desde el punto de vista del comportamiento biológico, desde el punto de vista, diría yo, de la toma de decisiones, tienen un cuidado especial. Entonces aquí yo le pongo en consideración este primer recuadro. Yo creo que hay que tomar en cuenta porque el manejo que le puse como título, manejo de neoplasias malignas, tiene pues una importancia total porque si aún en considerar tan maligna una patología, yo creo que está entre medio el tratar de salvar la vida del paciente. Entonces, obviamente, depende también del diagnóstico precoz que uno haga de estas lesiones. Entonces, aquí le puse a usted para considerarlo cuál es la opinión que tiene y me gustaría que después de que hable podamos sobre todo dar cobertura a Mauricio Reynolds, a Vilanova y a ver quién, y a Hidalgo Rocío. Sí, entonces yo quisiera que uno de los tres podría manifestarse con este recuadro. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted, sí, o ustedes, de este recuadro que se los puse aquí y dice manejo de neoplasias malignas? Entonces considera que la historia clínica obviamente es importante desde todo punto de vista, pero aquí se lo puse y le dije especializada. ¿Habrá algún criterio que usted pueda manejar? Un criterio con la cual estoy siendo un poquito, diría yo, persistente en que le pongo especializada. ¿Tendrá alguna connotación para el diagnóstico de estas neoplasias? Además, creo que todas las neoplasias malignas se manejan con protocolos de investigación importante. Y se lo puse también en el recuadro izquierdo y le dije protocolos de investigación para el diagnóstico principal y sobre todo diagnósticos diferenciales, porque estos protocolos deben ir siempre a manejar 2 o 3 diagnósticos diferenciales con los cuales estaremos seguros de llegar al diagnóstico principal. Pero esto no quiere decir que 2 diagnósticos, ¿sí?, diferenciales no puedan después subir a ser el diagnóstico principal. Entonces ya hemos dicho a lo largo de este rote que para tener, sí, y discernir y llegar a un diagnóstico principal o primer diagnóstico, obviamente usted tiene que manejar 5 criterios por lo menos, ¿sí?, para decir este diagnóstico es principal o este diagnóstico es primero. Entonces, a considerar 5 criterios que cumplan. Probablemente le digo edad, probablemente procede, probablemente estudio inmunohistoquímico. De repente estudios especiales que le dicen a usted que este es el diagnóstico principal. Pero también tiene que haber, sí, 2 diagnósticos diferenciales. De los 5 criterios que tiene, usted tiene que tener por lo menos 3 criterios iguales
primero para decir este es el segundo, y dos criterios que podrían ser para, sí, no predominantes para tomarlos en cuenta como diagnóstico principal. Entonces, esos son, creo, los criterios con los cuales hay que manejar, pero de todas maneras se lo puse también aquí en el recuadro derecho, cuando la primera clase, la primera semana de inicio de actividades en la cátedra, habíamos dicho que tienen que estudiar, tienen que tomar en cuenta si pruebas generales o específicas o empleo de medios auxiliares de diagnóstico que apoyen sobre todo y corroboren hasta qué punto usted tiene razón en haber sí dicho esta es la patología principal. Y por tanto estas son las dos, o una por lo menos, diferencial, porque estos parámetros, estas pruebas generales o específicas, sí, como ser el uso de las radiografías, de las tomografías, las dos variedades de tomografías que usted ya ha debido leer, ecografías, por ejemplo, ¿en qué sentido? Sí, y en estos tumores, ¿será que si le va a ayudar la ecografía? ¿Será hasta qué punto en estas lesiones, que en su mayoría tienen características macroscópicas, usted va a realizar procedimientos, ¿sí?, de citología primero para después, ¿sí?, manejar como segunda opción la biopsia? Y obviamente el diagnóstico histopatológico nos da la certeza del 100%, sí, del diagnóstico, pero aquí tenemos también dificultades, por lo menos para hacer diagnósticos, sí, certeros del linfoma, por ejemplo. Tiene que haber exámenes específicos para poder determinar el tipo de linfoma que está frente o que está usted o que tiene que manejar. ¿Hasta qué punto medios específicos como inmunohistoquímica va a manejar para el diagnóstico? Porque oncología, que es el que seguramente va a manejar, ¿sí?, el tratamiento, ese es el eslabón, yo diría, terminal, pero importante, para decir hasta qué punto el pronóstico es bueno o es malo en una de estas lesiones o neoplasias o tumores malignos, o qué tipo de, sí, de tratamiento va a hacer el oncólogo para determinar el pronóstico y la sobrevida del paciente. Entonces, es este cuadro, este recuadro que seguramente hemos estado manejando, y les solicité siempre a ustedes que podamos manejar con mucho criterio, sí, no sé si decirles además técnico, sí, para el diagnóstico y manejo de estas neoplasias malignas. Entonces, adelante con las personas que he nombrado, sí, cualquiera que sea, sí, cualquiera de las tres personas, podríamos con ellos interpretar este recuadro, hasta qué punto y en qué caso de repente se le ocurre, sí, emplear como prueba de diagnóstico final, sí, no tan final, sí, la radiografía o la citología, pues habrá alguna preferencia para el uso y el apoyo diagnóstico, sí, manejados por una de estas opciones, que hay muchas más, yo se las he puesto, sí, por lo menos estas que podrían manejar. Adelante con las tres personas por separado para que puedan ustedes emitir un informe antes de ver los casos, uno o dos casos que tenemos esta tarde. Adelante. Doctorita, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es Helen, ¿no? Ay, perdón. Hidalgo, doctora Rocío. Hidalgo, Rocío. Ah, Belén, Belén, ya. Sí, ya por su voz ya reconozco. Adelante, Hidalgo. ¿Cuál es su opinión, sí, para el manejo de estas patologías? Sí, ¿cuál es el criterio que tiene usted en base a esta propuesta que le hago yo en este recuadro?
Adelante. Doctorita, yo creo que el protocolo a seguir, o sea, es un tratamiento el que debemos realizar, ¿no? Frente a las neoplasias malignas. ¿Pero Y, en qué sentido? o sea, para proceder eh, para poder trabajar con alguna neoplasia maligna yo creo que deberíamos realizar lo que son radiografías, quimioterapias, cirugías Ya, o terapias directamente para el... ya. A ver, ¿qué dice Reynolds, Mauricio? ¿Qué dice Mauricio? Eh, estaría de acuerdo también con lo que dijo mi compañera doctora. Creo que su micrófono está mal, Mauricio. Sí, doctor, está un poco mal. Ya, mientras tanto, apáguelo y tenemos Vilanova, Nicole. A ver qué dice Nicole mientras tanto. Buenas tardes, doctorita. Adelante, Nicole. Ah, yo personalmente pienso que para realizar un diagnóstico acertado sobre el tema de neoplasias malignas, es realmente necesario realizar lo que es una biopsia, radiografía y demás pruebas, porque no podemos basarnos solamente en una cosa para determinar algo como una neoplasia maligna, además del hecho de que el paciente mismo nosotros podemos ponerlo susceptible o podemos ponerlo más alterado sin realmente tener un diagnóstico específico y correcto. Ya, pero usted ha hablado de radiografías, Nicole. ¿Será procedente en toda lesión maligna emplear como manejo, como para decir, con la radiografía voy a tener certeza de este tipo de tumores? ¿En qué tipo de tumores usted ampliaría, sí, o manejaría la radiografía? La común y corriente, ¿no ve? Sí, tal vez, doctorita, en una... eh, A ver, un ejemplo de un tumor maligno. A ver, en la cual requiere un tratamiento, no, requiere radiografía para llegar quizá a un diagnóstico aproximado, porque después hay que nomás jugar con muchas pruebas, sí que estén acordes, como dice su compañera también, con la utilización de protocolos. A ver, ¿en qué tumores malignos utilizaría en primer lugar la radiografía? tal vez, doctorita, en lo que es el cáncer de los huesos. Ya, sí, los huesos. Yo creo que sí, tumor óseo implica toma radiográfica y probablemente hasta tomografía, porque hay lesiones tumorales que tienen un contenido líquido, probablemente. Ahí sí, yo creo que había que utilizar sobre todo tomografías, ecografías. Entonces hay que escogerle. Eso es lo que les iba diciendo siempre a lo largo del ROTE, que hay que utilizar medios auxiliares de diagnóstico con criterio y solvencia, porque no va a sacar una radiografía a tumores, ¿sí?, de tejidos blandos, no le va a resultar, ¿no ve? Entonces yo a eso quiero llegar. Ahora, no me gusta comparar notas en los estudiantes, no me gusta comparar porque a veces no es el fiel reflejo, sí, de una persona. Obviamente, cuanto más nota tiene una persona, yo creo que cuanto más ha estudiado. Entonces, por eso que a las 3 personas que me sacaron más de 90, entonces les he tenido que nombrar. Entonces, les pido mil disculpas también con este grupo martes para poder decir, saber qué dicen las 3 personas que tienen las notas más altas, sí, de patología. Entonces, hoy
Los felicito también a los estudiantes, sí, que han sacado esta nota por encima de 90 y está bien. Es el esfuerzo probablemente, sí, honrado y honesto de cada uno de ustedes al haber, sí, obtenido estas notas altas y me place mucho que estén en este grupo también. Entonces, hoy entramos a algunos protocolos que sí, seguramente es necesario emplearlos para manejar las lesiones tumorales. Y en este caso, el cáncer oral específicamente, sí, y el manejo de este protocolo, diría yo, si esto usted no maneja, ¿cómo va a poder usted, sí, llegar a un estadio y manejo terapéutico, quizá quirúrgico, combinado en el tratamiento del cáncer oral o del carcinoma de células escamosas o carcinoma de células planas o carcinoma epidermoide? ¿Por qué nombramos al carcinoma, al cáncer de la cavidad bucal oral? Es que es el epitelio de revestimiento, sí, con características histológicas que usted la conoce, es el tumor más frecuente. Entonces, aquí estamos nosotros manejando este protocolo, porque sin este protocolo no puede usted tomar decisiones, sí, que hemos visto en este recuadro derecho. No pueden enviar a citología, una biopsia o inmunohistoquímica o histopatología con ayuda de radiografía o tomografía o de ecografías. Pues yo creo que si no tenemos este famoso TNM, que es tumor, sí, tamaño del tumor, ahí está TN, que quiere decir ganglios, ya lo sabe usted, con metástasis tumoral, y M, que quiere decir metástasis a distancia. ¿Y dónde van a ir estos tumores, sí, malignos de la cavidad bucal? Seguramente va a ir hasta hígado, cerebro o hueso, porque son los lugares, sí, y donde va y anidan las células malignas o cancerosas. Estamos hablando además de un cáncer, estamos hablando de un tumor de origen epitelial, de origen ectodérmico desde el punto de vista embriológico. Entonces, el comportamiento biológico en este tipo de tumores, pues es especial. Entonces, para eso usted tiene que manejar este TNM. Entonces, ¿hasta qué punto usted clínicamente y el equipo multidisciplinario tiene que manejar y decir hasta qué punto, sí, no tiene al examen clínico evidencia de haber, sí, o de encontrar el tumor en la mucosa bucal? Entonces, estamos dentro de ¿qué? De que tenemos que manejar T0. Pero aquí se nos viene el problema, ¿sí? ¿De qué? Estamos en una etapa segunda, ¿sí? Segunda etapa o etapa 2, como quiera llamarlo, y dice cáncer in situ. Aquí sí tienen que parar las orejas, porque cuidado que esté ya en un cáncer in situ o en un T1, cuando el tumor es menos de 2 centímetros. Ahora, ojalá que hagamos el diagnóstico precoz cuando está en esta etapa de T1. Ojalá, pero lamentablemente siempre el diagnóstico es tardío, por muchas razones que quiero un poquito culpar al paciente. Llega tarde a consulta cuando ya las papas no arden, que ya están cocinadas o como quiera llamarlo. Entonces ahí sí que estamos con problemas de diagnóstico o de pensar bien en este tipo de paciente. Porque además es bien complicado, ¿sí? Y seguramente el clínico por eso tiene que tener cuidado, porque sobre todo los tumores malignos, el cáncer o el carcinoma de lengua, del borde, es una de las regiones a veces difíciles de diagnosticar, y peor el tratamiento que va a ser, o de repente después de haber ya
sí, llegado a otro término que vamos a ver y que usted ya lo conoce como estadio. Entonces aquí tiene T2, T3, T4, cuando ya, sobre todo en T4, hay invasión a tejidos subyacentes. Entonces aquí sí que es difícil y creo que hay criterios para el diagnóstico de lo que es el tumor en cáncer. Tiene ciertas características que lo hemos visto en la teoría, ¿sí? Y que usted tiene que tener mucho cuidado porque usted es el que va a diagnosticar en forma precoz. Sí, y yo creo que quiero también recordarle lo que le dije. Hace unos 5 años atrás, más o menos, no tan lejos, ni tan 20 años atrás, no. Yo creo que unos 6, 7 años atrás, en el hospital de Cusquieri, sí, se hizo un levantamiento, se hizo una campaña de un mes, sí. En un mes se encontraron como 6 casos de carcinoma y avanzado, que ya estaban en esta etapa de N3A, cuando los ganglios, sí, ya estaban hasta más de 6 centímetros, seguramente una masa nodular en el lado del tumor, porque ya N3 son aumento de volumen de ganglios ya contralaterales. Entonces, mire usted, N0, pucha, estaría bien que usted tendría que hacer el diagnóstico en una etapa de TIS aquí, en una segunda etapa sin positividad o sin ganglio palpable. Entonces ahí sí que estamos manejando muy bien y haciendo el diagnóstico precoz, pero cuidado que usted tenga un T3 con un tumor más de 4 centímetros y con ganglios múltiples unilaterales y de repente ese N3C con ganglios contralaterales. Ahí sí que estamos, sí, complicando la existencia del paciente. Entonces aquí a usted le toca manejar y le toca hacer el diagnóstico precoz. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, sí, además ha de repasar pato general para decir hasta qué punto los tumores de origen epitelial y que afectan las superficies de revestimiento interno, externo, qué sé yo, usted tiene que tener la noción de lo que pueda usted ver. Ahora, en metástasis, obviamente hay que barajar bien también si hay metástasis a distancia o no hay metástasis, M0 y M1. Pero aquí, ahora, hasta hay que manejar. Obviamente que usted lo va a referir seguramente al cirujano maxilofacial y al oncólogo, que son las personas, creo que hoy con la preparación que vienen y en nuestro medio ya tenemos varios ex estudiantes con esa especialidad y la siglo XX está preparando también y tenemos nuestros docentes, creo que 2 en nuestra facultad, que han hecho la especialidad en el siglo XX, cuando deberían hacer especialidad en la San Simón también. Bueno, eso no importa. Entonces aquí estamos ya verificando el estadio, hasta qué punto es manejable un tumor y hasta qué punto es complicado. Entonces yo creo que aquí, como está leyendo usted un estadio 3, yo creo que hasta un estadio 3 el paciente puede operarse, puede, ¿sí? Estamos en tumores de origen epitelial, puede irradiarse y de repente combinarse la cirugía con quimioterapia también. Entonces yo creo que hasta aquí, ahí está, T2N0, no hay metástasis a distancia, o cualquier tipo T con N y M0. Entonces yo creo que o cualquier TNM puede manejarse hasta un estadio 3, porque el estadio 4 ya es complicado, aunque hay un M0 también. Entonces hay que barajar bien, estos son protocolos que hay que manejar. Ahora, tenemos estos otros, sí, estas otras cualidades que tiene que manejar el profesional. Y es el recuadro izquierdo primero. Ahí tiene una imagen en sí, profundidad, lateralidad, como quiera llamarla, una lesión
probablemente solevantada y probablemente ¿con qué? Con una invasión a tejidos, sí, profundos. Entonces, en este caso hay que tomar los recaudos, hay que ver bien hasta qué punto, y además, sí, la adenopatía, sí, hay que palpar bien. Yo creo que en este caso, sí, hay que tratar de poner en práctica lo que aprendió en semiología general. Entonces, no es igual palpar un ganglio inflamatorio, infeccioso, con un ganglio probablemente de origen tumoral. Entonces, desde el punto de vista semiológico, es muy diferente palpar estas, sí, variedades quizá que ahorita estamos tomando en cuenta como patología no neoplásica o neoplásica. Entonces ya sabe usted por semiología general que probablemente esas cositas voy a preguntar en el segundo parcial y probablemente esas cositas esté preguntando en el examen final o en el examen práctico. Entonces usted ya sabe, sí, porque para palpar, además está viendo en cirugía también ya debe estar al término de su contenido programático que más o menos coordinamos, sobre todo con la doctora Ferrufín. Ahora, también tomar en cuenta para el manejo en el melanoma. Hemos dicho en el melanoma, porque es un tumor maligno, aunque termine en oma, igual que el linfoma, son tumores extremadamente malignos con los cuales hay que manejar siempre un protocolo, ¿sí? En la cual hay que cualificar. Clark, que es el autor de, ¿sí? Pone en consideración los niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Entonces aquí hemos dicho que cuando el melanoma, sobre todo el de piel, es muy, diría yo, maligno, porque se ha visto hasta, si revise usted casuística, hasta 3 meses de sobrevida tiene. Y en el melanoma, pues el tratamiento también varía con cada escuela, sí, de oncólogos manejan, sí, de un criterio diferente. Pero aquí hay que verificar el estadio en la cual está el melanoma, si está entre la región intraepitelial y si está entre el límite entre la región de juntura, junción, que hemos dicho junción con J, del epitelio y la membrana lámina basal, o ha sobrepasado y ha llegado prácticamente a la parte superficial o a la parte papilar en la piel, o ha sobrepasado en el nivel 5, ya está en tejido celular subcutáneo. Ahora, hemos visto alguna fotografía de un melanoma en boca, sobre todo en maxilar superior. Usted tendrá que esperar que el melanoma, el tiempo de evolución, y ya que haya traspasado, ¿sí?, estructuras inferiores, y usted sabe que a nivel de paladar carecemos de su mucosa. Entonces, mire usted cómo tiene que parar las orejas, porque alguna vez la doctora Ferrufino tuvo un caso de melanoma. Ahora, depende de la escuela en la que me formé, por ejemplo, decían, no, el melanoma diagnosticado tiene que ser quimioterapia, inmunoterapia, quimioterapia, ya no cirugía. Entonces, mire usted los cuidados que tiene que tener en cada uno, sí, de estos tumores. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, mira, ahí vienen protocolos, así que hay que manejar protocolos, sí, de manejo de tumores. No se puede nomás alegremente hacer. Ahora yo le pongo en consideración, ya que estamos nosotros, sí, viendo el cáncer bucal, porque hay que manejar esos protocolos que hemos dicho. Entonces aquí tiene usted una lesión en el labio inferior, es un paciente de 70 años, además tiene antecedentes, ¿sí? Etiológicos,
y además tiene una adenopatía palpable homolateral, o sea, del mismo lado. Mire usted, en una lesión de estas características, además de indolora, además de bordes o levantados, usted no le va a decir que vaya a hacerse, como alguna vez pasó en la facultad, que vaya a hacerse buchadas con agua de manzanilla o como la clorexidina. Hay que tratar de utilizar que se vaya y que vuelva. Además, un paciente de tez blanca, usted está viendo, y un paciente donde tiene una elastosis marcada, ¿sí? Que son propensos, ¿sí? A presentar este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué opinión tienen? Sí, sobre todo, a ver, Méndez Wendy, a ver, ¿qué dice Méndez Wendy? Doctora, ¿puede ser una leucoplasia del fumador? Ya, leucoplasia. ¿Será leucoplasia? Porque yo le voy a mostrar otro caso de leucoplasia. Ahí está. Esta es una leucoplasia. Ay, no. También usted tiene una leucoplasia. Y además, sí, cuyo diagnóstico es leucoplasia erosiva. Erosiva. Ahora estamos viendo este caso. Es una lesión ulcerada, probablemente hasta indolora. Y si le pregunta al paciente, probablemente tenga meses y le empezó con una papulita y después el odontólogo se lo mandó y le dijo, vaya a hacerse buchadas con agua de manzanilla y haga milagros y listo. Y vuelve a los 6 meses el paciente. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Está en sus manos al hacer el diagnóstico. Va a estar en sus manos. Ahora, hace poco hemos sido tribunal de un caso, decía, cáncer bucal. Y decían hay que tomar biopsia. Pucha, yo le dije, ¿cómo directamente va a tomar biopsia? Cuando el paciente tiene adenopatía palpable y cuando estamos hablando de protocolos del TNM famoso. Entonces yo creo que nos falta un poquito de cuidado para el manejo de estas lesiones. Mire, es una lesión ulcerada de estas características. ¿Cuál es el diagnóstico que haría usted? ¿Qué dice Gutiérrez, Nelsi? Bueno, en el caso del cáncer, ¿qué haría yo? Desde el primer día, primera semana les decía. Obviamente no había oportunidad como para decirles manejo de pruebas especiales, lean. Además, creo que hace 3 semanas atrás les decía, lean el capítulo 1 de nuestro texto de consultas. Es que tiene que usted ir preparado al otro rote. Después ya no va a haber patología para nada. Ya no va a haber, pero ya. Yo lo que quiero es sentar bases, sembrar una semilla de buen criterio para que después ya no va a haber patología, se va a olvidar. Pero cuando uno es consecuente con una lectura 10 horas al día, yo creo que es, ¿sí?
pacientes, o que el alumno sale preparado. Y ahora de repente va a volver, ojalá no haya una cuarta ola, decía ayer en la clase también. Y ojalá podamos volver a las clases semipresenciales, aunque la San Andrés ya se ha manifestado y dice que no está capacitado, que no está todavía listo para volver al sistema presencial o semipresencial. Pero yo estoy preocupada porque como el estudiante solo con ver estos casos haciendo, va a pasar de curso sin ver a un paciente y hacer diagnóstico. Y de repente a usted le toque, porque ahora con la pobreza franciscana con la que está nuestro pueblo, pues los pacientes no van a ir pues a clínicas sofisticadas y seguramente porque no tienen plata van a venir a nuestra facultad y va a ver usted y va a tener la oportunidad. Yo estoy casi segura porque va a tener. Les decía yo que en el caso de Cusquieri, por ejemplo, que hicimos con el doctor, ¿cómo se llama? El colega cirujano maxilofacial. Sí, él es brasilero y está aquí. Entonces, con él 6 casos en un mes y eran pacientes, sí, eran campesinos y mascadores de coca. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos frente a esta lesión. ¿Qué haría usted en este caso? ¿Se lo va a mandar con cucharas de agua de manzanilla al paciente? ¿Qué dicen jóvenes? A ver, ¿qué dicen las hermanas? Sí, Ledesma. ¿Qué dicen las hermanas Ledesma? ¿Qué harían? Estamos frente a una lesión ulcerada maligna, con adenopatía palpable. Ahora, probablemente sí, porque hay que verificar el examen ganglionar. Tiene ciertas características, porque voy a preguntar para el examen práctico o el examen parcial o final. ¿Cómo será un ganglio palpable de etiología tumoral, infecciosa o inflamatoria? Le voy a poner. Porque usted tiene que verificar que el ganglio, y para el patólogo peor todavía, porque si ahí nos tienen que mandar bien los ganglios, además bien señalados, para decir hasta qué punto el tumor invadió la cadena ganglionar superficial y de repente ya está en la cadena profunda y de repente sin, está ya en un estadio 4 o está en M1. Pues ahí sí que está grave, tumor a distancia. ¿Dónde va a ir primero un tumor maligno de aquí, de boca? ¿Irá directo a hueso? ¿Irá directo a pulmones? ¿Irá primero a hígado o directo a cerebro? Porque son los lugares de metástasis en tumores súper agresivos en esto. ¿Será que el cirujano ha palpado bien y solo ha encontrado ganglios, sí, con compromiso probablemente tumoral en el mismo lado? Quizá no ha palpado el otro lado y estamos ya en estadio 4, estadio 3. Porque tenemos que manejar, tenemos que hacer la excisión probablemente quirúrgica de todo con un vaciamiento ganglionar y el cirujano nos tiene que mandar a patología con ganglios bien señaladitos. ¿Para qué? Para decirle al oncólogo, mire, está en este estadio, ¿sí? No está tomando todos los ganglios regionales, está tomando solamente los ganglios más superficiales. Entonces, ¿qué van a hacer? Mire, yo creo que el alumno, obviamente, sentando bases ahora en tercero y leyendo y todo, y le va a tocar ver. Yo ayer les decía a los estudiantes,
Usted va a ir a un internado rotatorio. En el internado rotatorio se va a ver las caras y se va a ver en competencia con los alumnos, sí, egresados de la Univalle, de la UNITEP, de allá de Alira Sacaba, de ahora que hay, creo, otra universidad, sí, particular, se va a ver con ellos. Y si le ganan en diagnosticar, no creo que se sienta bien usted. Ahí se va a ver las caras y ahí a veces se ve y da ganas de llorar y de gritar porque hay personas que egresan bien preparados y yo no quiero que les gane. Entonces, esa es otra de las dificultades que tenemos. Ahora, yo le digo este caso, volveremos a este primer caso. Mire. Dice que hace 5 años atrás al paciente le diagnosticaron como displasia, sí, erosiva. Ay, perdón, leucoplasia, sí, erosiva. En 5 años, leucoplasia, porque es una lesión blanca, y erosiva. ¿Qué va a hacer usted en este paciente? Por ahí le toca diagnosticar. No me acuerdo en periodoncia, sí, había un caso con una lesión así parecida en todo el paladar. Era paciente, creo, de la doctora de periodoncia, ¿cómo se llama la doctora? La delgada, la doctora delgada y bajita que va con su hijita a clase. ¿Qué va a hacer en este caso? A ver, nuevamente volveremos a Reynolds, a ver a Mauricio. ¿Qué dice Mauricio? ¿Cuáles son los recaudos que va a tomar? ¿Sí? Y además nosotros en patología exigíamos que nos manden una buena biopsia, porque si nos mandan de aquí, así creo que Doctorita, no le escuché muy bien. ¿Qué me dijo, perdón? sí. ¿Qué opina usted de este caso? Que es una leucoplasia diagnosticada ya hace 5 años de una neoplasia erosiva. Ahí está. Característicamente, macroscópicamente, yo creo que coincide con el diagnóstico, sí, de 5 años atrás, que dice leucoplasia erosiva. La diferencia entre esos dos me está pidiendo, doctorita. No, de este diagnóstico que le han hecho al paciente de leucoplasia erosiva. ¿Qué opina usted? ¿Cómo manejaría este caso? Ya tiene el diagnóstico, es una leucoplasia erosiva. A ver, apague su micrófono, Mauricio. A ver, iremos con Paula Illón. A ver, la primera de la lista de este grupo 2 de martes. ¿Qué dice Ayllón? ¿Cómo manejaría? Aquí ya tiene el diagnóstico y dice leucoplasia erosiva. Yo creo que se mandaría a hacer una biopsia. ¿Y de dónde tomaría la biopsia? A ver, aquí haremos un cuadrante en esta lesión. Un cuadrante, así como está viendo, cuadrante. Un cuadrante súpero derecho, súpero izquierdo, ínfero derecho. ¿De dónde tomaría la biopsia? ¿De dónde tomaría la biopsia? Ya que está decidiendo usted biopsia. No sé, doctora, yo creo que de la lesión. ¿Qué parte le parece sospechosa para poder? Porque este caso fue, mire, 5 años
en 5 años, en una zona como la está viendo usted, en el piso de la boca, en una zona complicada desde todo punto de vista, hasta traumático quizá, además debe ser portador de una prótesis probablemente, entonces está usted con el movimiento, sí, lingual, obviamente que está usted en la zona de, sí, sublingual, en su cerquita a la raíz de la lengua. Porque aquí a nosotros, al patólogo le interesa que le manden, porque si le manda de aquí, de este ángulo ínfero derecho, Dios mío, le va a decir que es una leucoplasia. Pero si toma esta lesión a este nivel, ¿qué es la sospechosa, que es eritematosa, erosiva? Yo creo que hasta podría ser hasta un cáncer in situ, ya estaremos en una etapa, sí, casi etapa de TIS, de cáncer in situ. Y de repente hasta ya estamos en etapa, mire, más de 2 centímetros mide esta lesión, en una etapa avanzada. Porque si le manda al patólogo aquí, le va a decir es una leucoplasia, pero si le manda aquí, le ha de decir ya que es un carcinoma in situ de repente o microinvasor. Entonces, mire cómo tienen que tener cuidado, chiquillos. Obviamente, probablemente, como hacen cupos de trabajo, si van a volver a la parte presencial de clínicas, de repente ni vean, sí, pero un día va a ver usted en el internado rotatorio, de repente a su clínica le va a llegar su paciente así. ¿Qué va a hacer? Va a decir, igual que yo dije algún día, ¿por qué no oí al docente? Ay, tócame pecho, rompiéndose las vestiduras y decir cómo no aprendí, cómo no fijé, cómo no vi. Así es eso. Entonces, este caso ya fue un cáncer in situ. Hay que tener cuidado. Mire, usted está en sus manos el manejar esto. Este peor. Ahora, en estos casos, yo creo que puede usted hacer una biopsia incisional, todavía no excisional, hasta determinar la estirpe del tumor, porque el oncólogo le va a pedir el diagnóstico y depende si hay perlas córneas, no hay perlas, bien diferenciado, moderadamente indiferenciado, porque el oncólogo tiene que conocer la realidad del tumor para hacer el tratamiento, porque irradiar estos, porque son tumores radiosensibles, tiene que saber él si es bien diferenciado, así los RATs están en menor cuantía, no sé cómo manejan los RATs, sí, de menor a mayor voltaje, qué sé yo. Porque si le va a poner a un bien diferenciado, le va a quemar toda la cara cuando le haga la radioterapia. Entonces, mire usted, además hay glándulas salivales, el oncólogo tiene que tener preciso el diagnóstico histopatológico. Y si usted no le ha mandado una buena muestra al patólogo, peor todavía. Entonces, mire usted cómo tiene que manejar. Pues aquí estamos en otro tipo de caso. Joven, yo creo que no he de preguntar ya mucho porque sé que están en examen o ya han concluido, creo, los exámenes. Pero hay que ponernos a estudiar, chiquitos. Es por su bien. Mañana le va a tocar ver. Y va a haber unas lesiones parecidas a esta. Además, un paciente con estas características, diría yo, de piel, cuando hay un incremento de fibras elásticas. Mire, usted tiene esas características del viejito. Ay, pero ayer yo les decía, por favor, no digan viejito. No hay que decir estos viejos. Usted es el viejo del futuro. ¿Sí? Yo tengo una anécdota y decía, toda emocionada, y yo cuando fui a mi posgrado,
en una autopsia había encontrado un meningioma yo en la región frontal. Toda afanosa, mi asesor tutor, le digo, doctor Imo Roman, era un personaje judío alemán, parece. Doctor, le dije, mire, este viejito ha encontrado un meningioma. Yo, choch, señor o doctora, no diga sí, viejito, usted es la viejita del futuro, y así había sido. Hay que decir paciente de la tercera edad con mucha cultura y educación, ¿sí? De 80 años, además de tez blanca. Cuidado que esto mañana, alguien, nunca me he de olvidar también, portador de una prótesis, y era una úlcera de decúbito, o sea, de frote, porque era una placa mal ajustada. Y usted va a ver varias cosas. Por eso tiene que trabajar bien en el paciente. No es decir calidad, ¿y qué dicen? Calidad y la otra palabra, calidez, creo. No. Hay que hacer bien las cosas. Resulta que esta lesión estaba a este nivel, pero era una lesión ulcerada, sí, y que era una úlcera de decúbito por la placa mal ajustada. Hay que trabajar bien. Y cuidado que esta confunda con las ragadeces de la región de la comisura labial. Entonces nosotros estamos frente a esta lesión, que es, sí, lesión ahora costrosa, la está viendo usted. A los rayos solares era una úlcera, sí, con sí, agresión de la luz solar, además paciente agricultor. Ahora, hay que verificar porque hay una, sí, hay grado de malignización en estas lesiones. Y yo creo que no se va a olvidar con una lesión enteramente benigna, parecida a esta lesión así costrosa que está viendo en el labio, en la comisura labial o el vermellón del labio. Un queratocantoma, tumor benigno, que hemos visto. Entonces hay que tener cuidado, muchachos. Ahora, peor todavía estas lesiones, ¿sí? Rojizas. Obviamente con la foto no se ve bien. Pero esta es una lesión rojiza. Y esta lesión es una eritroplasia de Queyrat. Además dice roja terciopelada, como dice la OMS, así lo describe la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que tener cuidado. Además, mire, son pacientes que está viendo usted, sí, portadores de prótesis, peor todavía. Entonces me gustaría que revisen manejo del melanoma, manejo de estas leucoplasias. Haga un poco de ejercicio, váyase a buscar literatura, bibliografía. Entonces aquí tiene otra lesión, mire, con zonas, una lesión rojiza, sí, eritematosa. Pero cuidado aquí, porque al examen histopatológico ya hubo examen, es decir, carcinoma in situ. Y aquí en la lengua es bien complicada porque es una de las lesiones en la cual el paciente va a ir tarde a su consulta. Menos mal con un carcinoma por encima de la membrana lámina basal sin invasión subepitelial. Ahora, aquí está viendo usted un paciente relativamente, ¿sí? Bueno, no joven, pero de 65 años, pero con este aspecto blanquecino que seguramente le va a dar a usted qué cosa, seguridad y buen pronóstico, y tiene que controlar a este paciente. Cuidado que después de estos 10 años, en la cual el diagnóstico además fue de una leucoplasia simple,
donde no hay signos de malignidad, es verdad, pero cuidado, una prótesis mal adaptada y aquí que vaya empujando, cuidado, pues en unos 6 meses esto se va a convertir en un carcinoma in situ. Ese es el proceso evolutivo, a veces en este tipo de leucoplasia así tan uniforme que está viendo usted y que se parece mucho aquí, a esta lesión, una leucoplasia homogénea. Entonces aquí hay que hacer el control. Mire, no deje pasar nada. Ahora aquí, ¿qué? Un melanoma maligno ya es. Porque es un melanoma netamente, aunque termine en oma, ya hemos dicho, es maligno. Pero hay que determinar si con estas 3 variedades. Si es un léntigo, es más plano. Si es casi solevantado, ulcerado, acral lentiginoso, o si es solo superficial. Y el nodular que hay que tomar en cuenta también en el melanoma maligno. Y mire, es un paciente con placa. Tener cuidado. Ahora, dicen que sangra mucho. La biopsia, mire usted, había que tomar decisiones. Pero yo por lo menos en el centro que me formé, decían que el melanoma, aún declarado en cualquiera de estos 3 tipos, o si es nodular, directamente hacen la quimioterapia, inmunoterapia y van controlando. Porque es súper maligno, en meses el paciente se va, si es en piel, y si está ya en etapa 5 de la clasificación de Clark. Entonces hay que ver, y usted va a tener esta. Yo creo que un día en que ya no nos veamos, se va a acordar de mí. Igual en este caso, ahora, es poco probable que tengamos un linfoma en boca, hemos dicho. Linfoma en boca. Pero aquí está un nódulo en la región palatina, donde sí, nódulos linfáticos es escaso, pero aquí está este caso, lo he traído de linfoma, pero no Hodgkin en este caso. Entonces, mire que las características, cuidado. Ahora, un nódulo en estas condiciones y características, obviamente que en lo primero que va a pensar, porque aquí hay que tener prioridades, de acuerdo a las características anatómicas, histológicas de la región. Yo aquí, si me mostraban así macroscópicamente, yo hubiera dicho, no, parece un adenoma de glándulas salivales menores intraparietales llamadas palatinas, parece un adenoma. Mi primer diagnóstico hubiera sido un adenoma, que vamos a ver en 2 semanas, creo, tumores de glándulas salivales. Entonces, y no un linfoma. Ahora, yo creo que aquí sí hay que mandar a inmunohistoquímica. Menos mal aquí ya tengo a 2 colegas, sí, al doctor Ayllón, de repente su pariente Paula, que es el patólogo de la caja con la doctora Kanki. Ellos ya tienen un centro de inmunología aquí en Cochabamba, menos mal. Ya no hay que mandar a La Paz estas biopsias, porque hay que tipificar bien para el diagnóstico, para el tratamiento. Y aquí es de tipo inmunoblástico. Y también hay que ver si es una adenopatía. Si tumoral, hay que revisar bien la boca. Pero en este caso estamos con un linfoma de Hodgkin. Y esta célula de Red-Stenberg, por eso lo puse aquí, célula de Red-Stenberg, yo como patólogo hemos manejado como células en ojos de lechuza, ahí me acuerdo, ojos de lechuza habíamos dicho, lo manejábamos así. Y viendo esto, no, a ojo cerrado no Hodgkin, es directamente un Hodgkin. Y generalmente el aumento de volumen ganglionar es bilateral, es simultáneo, parece un cuello ancho con ganglios palpables, con características tumorales especiales en el lado derecho e izquierdo.
Esa es una de las características en los linfomas. Y en el no-Hodgkin, por ejemplo, hay que valorar bien. ¿Sí? Siempre el aumento de volumen es bilateral. Entonces ahí tiene toda la gama de linfocitos. ¿Sí? Con todas las características de atipia. Mire, aquí una mitosis atípica estamos viendo. Y también se los traje este caso, que es un rhabdomyosarcoma. Y este y mire, en niño. Ahora es raro en niños, aunque el linfoma, melanoma también se encuentra en niños, pero aquí quiero también recalcar lo siguiente. En el melanoma es melanoma siempre desde principio, porque alguien dice un lunar puede ser melanoma mañana. No, eso es lo que he aprendido sí, de que el melanoma es melanoma desde el inicio. El nevo, lunar común, corriente, es lunar, pero hay que ver, cuidado que se malignice, no sé. Entonces, el rhabdomyosarcoma, mire usted en un niño, en los músculos, ¿sí? Maceteros, que es estriado esquelético. Entonces, mire usted, ahora aquí para nosotros es importante que cualificar aquí, estoy viendo una mitosis. Sí, hay que verificar obviamente la atipia y cuántas mitosis por campo hay para determinar, porque el oncólogo pide y dice, cuantas más mitosis por campo, cuanto más agresivo el tumor. Entonces hay una gama atípica aquí, usted que ha visto un músculo estriado esquelético normalmente con estriaciones transversal. Ahora mire usted la gran diferencia, ¿sí?, que tiene el rhabdomyosarcoma diagnosticado. Ahora, este otro caso también se lo traje aquí. Y es un sarcoma de Ewing, ¿sí? Y este sarcoma, alguna vez lo hemos visto en odontología en el maxilar inferior. Porque generalmente hay un agrandamiento del maxilar. Pero a veces en la mucosa hay una lesión ulcerada, esa es la característica, y dolor, y tumefacción. Igual que el osteosarcoma. El osteosarcoma es un tumor siempre que sí con sintomatología dolorosa, y aquí se lo traje otro caso de un osteosarcoma. Entonces hay que, mire, usted no diga que en odontología no va a haber, va a tener algún lado. Por eso es que está en la currícula, en la malla curricular, patología especial. Por tanto, yo creo que aquí se los puse como resumen, ¿sí? Es siempre, sí, manejado por un equipo multidisciplinario. Yo creo que no trate de hacer solo las cosas, tiene nomás que ser manejado por este equipo especializado, donde hagan un buen diagnóstico clínico y hagan no un tratamiento, manejo quirúrgico especializado. Ahora, de repente haciendo la excisión quirúrgica sana en algunos casos, bueno, hay que verificar siempre a través de anatomía patológica y el manejo por oncología. A veces la cirugía la hace el oncólogo, pero con todos los cuidados y protocolos habidos y por haber. Entonces, estos tumores, sí, malignos, hay que cualificar, hay que diagnosticar bien, querido estudiante. Quiero preguntarle, ¿tiene todavía exámenes o ya ha terminado? No me he fijado el rol de exámenes que me han pasado. ¿Ya han terminado, muchachos? Mañana recién acaba, doctora, con farmacología. Ay, sí, verdad. Ya, váyanse a estudiar entonces, muchachos. Sí, me estaba olvidando, si farmaco es el último examen. Entonces, con eso, chiquillos, estudien. Yo sé que cualquier día, cualquier rato les va a tocar ver. Así que vayan a estudiar. Sí, que les vaya bien también en farmacología. Me alegra mucho que en patología hay pocos que están con nota baja.
y yo creo que van a recuperar. Así que, jóvenes, les deseo lo mejor. Y yo también este año quiero terminar, sí, con buen pie y solo recordarlos a ustedes. Les agradezco mucho, chiquillos. Vayan a estudiar. Doctora, Sí. buenas tardes. Buenas tardes, sí, hijita. Disculpa, doctora, ingresé cuando ya terminó de llamar lista, no quise interrumpirle, no sé si me puede Ya. llamar. ¿Qué apellida? Torres Felipe Liliana. Ah, ya, estaba con falta, sí. Ya, Muchas gracias, doctora. ya ha venido, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Castro Gabriela también está. No ha venido, ya. Deben estar estudiando. Así que vayan a estudiar farmaco. Me estaba olvidando de farmaco. Y ayer les dije, váyanse, creo que tienen otro examen. ¿Sí? Ya chiquitos, váyanse a estudiar farmacología. Sí, los docentes, los 3 docentes son exigentes, así que estudien bien. Además, les va a servir para todo, farmaco. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego. Paula. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Javier, Hasta luego, doctora. a todos ustedes.